Antes comenzar les quiero recordar que no soy dueño de la historia y créditos a su debido creador de antemano es todo de mi parte y continuamos. A la mañana siguiente se encontraron en el gimnasio. Ash había ido inmediatamente a la cabina de observación después de saludar a Surge. Jonathan lo siguió desde que Amelia había ganado el lanzamiento de la moneda que determinaría cuál de ellos pelearía primero contra Surge. Hizo una charla ociosa con Jonathan, aunque realmente solo prestó atención cuando comenzó la batalla. Ash dejó de hablar cuando los dos entrenadores de gimnasia que constantemente flanqueaban a Surge se les unieron en el palco. Amelia envió a Ivysaur, que parecía estar en el promedio de la especie, primero. Ivysaur se cuadró cuando Surge envió a Raichu, quien, Ash notó, no había perdido nada de su arrogancia por su derrota. Raichu parecía estar aún lesionado por su combate con Nidorino, ya que cojeaba y se veía mucho más débil que cuando luchó contra él. Sin embargo, Raichu y Surge proyectaron una confianza que no pudo ser igualada. Ash identificó rápidamente la estrategia de Amelia. Ivysaur no era muy rápido, pero era razonablemente duradero y podía recibir bastante castigo de los ataques eléctricos de Raichu. Aunque Raichu lo estaba golpeando al principio, Amelia hizo que Ivysaur infligiera numerosas condiciones de estado. Usaba aturdidores, semillas de sanguijuelas y polvo venenoso cada vez que se acercaba, antes de finalmente pasar a la ofensiva. Incluso con las desventajas, Raichu casi vence a Ivysaur debido a la experiencia y habilidad de Surge y su propio poder brutal. Permaneció de pie durante 5 minutos después de que se le infligieran las condiciones de estado y solo pareció ralentizarse un poco, aunque estaba claro que Raichu había perdido gran parte de su resistencia y fuerza. Todavía cayó después de una técnica particularmente dañina que Amelia parecía favorecer: levantar a sus oponentes con un látigo de vida y golpearlos repetidamente contra el suelo o arrojarlos a través de la arena, lo que obligó a Raichu, muy debilitado, a perder el conocimiento. Ivysaur colapsó en el momento en que terminó la batalla. Ash podía ver los parches magullados y descoloridos en todo su cuerpo, así como las áreas chamuscadas que quedaron del rayo que Raichu había usado. Aunque Ivysaur era moderadamente resistente a él y Raichu había perdido gran parte de su poder, Raichu todavía era lo suficientemente poderoso como para causar un daño importante con solo algunos de sus ataques. Amelia recogió rápidamente su placa del teniente Surge, que parecía molesto por su estrategia y victoria, y se unió a Ash en la cabina de observación. Jonathan tragó saliva cuando Amelia entró, aunque tanto Ash como Amelia le desearon suerte. Jonathan envió a Charmeleon. El lagarto era grande para su raza y parecía haber conservado la misma personalidad que había tenido como Charmander. Era igual de dócil y no parecía haber ganado la agresividad por la que Charmeleon era famoso. Cuando vio el pequeño Pikachu Surge enviado, Charmeleon mostró los dientes y obligó a su cola a arder. Ash apartó la mirada de la llama brillante por un momento antes de volver a mirar la batalla. Pikachu no retrocedió ante el desafío de Charmeleon, sino que optó por mirar al lagarto y liberar pequeños arcos de electricidad de sus mejillas. Si bien sabía que no era tan poderoso como Raichu, Ash podría decir que esta sería una batalla difícil. Ese Pikachu era un luchador y no daría marcha atrás hasta dejarlo sin sentido. Surge hizo el primer movimiento. Impacto rápido. Pikachu se dirigió hacia Charmeleon con un ataque rápido y lo golpeó antes de usar un rayo débil. No hizo mucho daño, pero aturdió a Charmeleon por un segundo. El ratón aprovechó la oportunidad para escabullirse. Furia de dragón, gritó Jonathan. Charmeleon atacó a Pikachu con llamas moradas, aunque el ratón esquivó el ataque debido a la advertencia de Surge. Surge continuó usando la combinación de descargas rápidas, algo que exasperó a Jonathan y provocó que comenzara a perder los estribos. Ash gimió cuando vio que Jonathan finalmente se rompió. Probablemente era lo que Surge había estado esperando. «Maldita sea Pikachu», le gritó a Charmeleon. Charmeleon agitó su cola en el aire y provocó que su llama se hiciera más grande. Ash se quitó el sombrero cuando la temperatura subió mucho más y ya podía sentir el sudor. Ash vio que Pikachu se veía obligado a mantenerse alejado, aunque todavía estaba disparando descargas de truenos a Charmeleon a instancias de Surge. Cuando el aire se calentó lo suficiente como para evitar que Pikachu aturdiera a Charmeleon con otro golpe rápido, Charmeleon echó la cabeza hacia atrás. Un infierno estalló de sus fauces. No estaba enfocado y no era un ataque específico. La falta de control y la falta de concentración lo hacían más débil que un lanzallamas u otro ataque de fuego concentrado, pero aún así era poderoso y envolvió un área amplia. Charmeleon continuó lanzando fuego alrededor del gimnasio durante casi 30 segundos. Ash estaba completamente cegado por las poderosas llamas y tuvo que cubrirse los ojos. La temperatura se estaba volviendo casi insoportable, aunque no era peligrosa en lo más mínimo. El infierno finalmente terminó. Charmeleon parecía completamente exhausto, pero aún así buscó a Pikachu en el área. Ash rápidamente encontró a Pikachu, su pequeña forma inconsciente. Estaría bien después de un descanso, pero por ahora se veía horrible.
El pelaje de Pikachu estaba chamuscado, pero no parecía tener heridas sobresalientes por haber quedado atrapado en las llamas. Ash volvió a ponerse el sombrero y miró asombrado al cansado Charmeleón. No sabía si ni siquiera Nidorino podría hacer frente al poder puro que había mostrado Charmeleón. Nidorino ciertamente era poderoso y versátil, pero Ash dudaba que pudiera derrotar fácilmente a Charmeleón en una pelea directa. Se quedó en silencio mientras Jonathan triunfalmente reclamaba su placa y estrechaba la mano de Surge. Surge parecía respetar más a aquellos que lo derrotaron con poder que a aquellos que lo habían hecho con condiciones de estatus y engaños. Aún así, no estaba seguro de cómo le habría ido a Jonathan contra Raichu. Obviamente, Pikachu estaba bien entrenado, pero no era el tipo de Pokémon con el que Surge parecía funcionar mejor, abrumadoramente poderoso y lo suficientemente rápido como para evitar la mayoría de los ataques. El mouse también tardó un poco más en reaccionar a los comandos de Surge y no se combinó bien con la estrategia de Surge. Bueno, una victoria era una victoria. Ash lo felicitó cuando su amigo regresó. Los entrenadores de Surge los sacaron rápidamente del gimnasio y los regresaron al centro Pokémon. Ivysaur y Charmeleon podrían haber ganado, pero ambos estaban exhaustos y, en el caso de Ivysaur, golpeados por sus oponentes. El resto del día lo pasamos comiendo y relajándonos. Jonathan y Amelia repasaron sus batallas individuales y se dieron recomendaciones sobre cómo hacerlo mejor. Ash pasó la mayor parte del tiempo pensando en cómo podría hacer que Drowzee lo respetara. Quería que el tipo psíquico se acostumbrara al equipo y encajara. Y hasta que Drowzee lo respetara, estaría alejado del resto de sus adoradores Pokémon. Ash realmente no quería eso. Tenían una semana hasta que pudieran abordar el St. Anne y viajar a Fuchsia. Iba a aprovechar al máximo este tiempo libre. La siguiente semana pasó extremadamente rápido, casi como si sucediera a un ritmo acelerado. Ninguno del grupo entrenó particularmente duro, sino que optó por relajarse y disfrutar de la rara paz. Amelia y Ash se aseguraron de guardar sus boletos en un lugar seguro. Jonathan hizo lo mismo con el boleto que había recibido de Bill y vendió el otro boleto por una buena cantidad de efectivo. El St. Anne era un barco muy famoso y había mucha gente dispuesta a pagar mucho por la oportunidad de estar en el barco. Todavía entrenaban, por supuesto. Pocos de los entrenadores que rondaban por Vermilion estaban dispuestos a luchar contra ellos nuevamente debido a la reputación y habilidad de los entrenadores que crecía rápidamente. No mucha gente había derrotado a Surge desde que la liga los soltó, y cuando la gente se dio cuenta de que ellos habían sido los que lo habían derrotado, los desafiaron o abandonaron el área. No hubo más evoluciones, aunque Plume y Torrent obviamente estaban llegando al límite. Estaban creciendo en poder rápidamente y se estaban volviendo más fuertes y más eficientes con sus ataques. Pronto, sin embargo, no serían capaces de mejorar. Había límites sobre cuán poderosos podían llegar a ser los Pokémon no evolucionados. Sus cuerpos simplemente no eran capaces de crecer más allá de cierto punto. Al menos eso fue lo que le dijo un viejo y experimentado entrenador, uno de los pocos que había derrotado a Ash. Ash recordó las palabras, aunque no estaba completamente seguro de su veracidad. Pero hoy el St. Anne había llegado a Vermilion. El grupo lo había visto llegar temprano en la mañana, aunque se fueron de cuando se dieron cuenta de que pasarían algunas horas antes de que pudieran subirse a él. El St. Anne era un barco impresionante, incluso si Ash no sabía absolutamente nada sobre barcos. No podía haber imaginado que un barco fuera tan enorme. Era docenas de veces más grande incluso que las imágenes de Wailords que había visto, o incluso Gyarados. El entrenador no podía entender cómo se las arreglaba para flotar. Se apresuraron a regresar al centro Pokémon después de que llegó al puerto y empacaron sus cosas. Todos ellos se aseguraron de tener sus boletos asegurados antes de ir a la cafetería. Ninguno del grupo comió mucho. Amelia había leído el paquete informativo que circulaba por Vermilion y había oído que el St. Anne tendría un festín más tarde esa noche. Ash no podía esperar. Antes de partir hacia el barco, iban a llegar unos minutos antes para ser los primeros en subir a bordo. Ash se aseguró de llamar a su madre. Se había asegurado de llamarla todas las noches mientras estuvo en el centro Pokémon, pero pensó que tal vez no podría volver a llamarla por algunas noches. Pero ahora estaban parados al frente de la larga fila que les permitiría entrar al barco. Se molestó cuando varias personas ya estaban esperando en la fila cuando llegó el grupo, pero Ash se lo quitó de la cabeza. No tendrían que esperar demasiado. Y ahora, media hora después, finalmente estaban siendo procesados. «Boletos por favor», les dijo un marinero alto y bien afeitado. Ash extendió sus 3 boletos y se los entregó al marinero. El hombre los escaneó con algún tipo de dispositivo. Cuando se determinó que eran legítimos, les sonrió. «Adelante. Sus habitaciones son BD98 y BD99», dijo al grupo. «Uno de sus boletos no es del gimnasio Vermilion, por lo que uno de ustedes se hospedará en FC76.
Las direcciones se pueden encontrar en cualquier parte del barco. Si necesita ayuda, hay numerosos empleados a los que puede pedir ayuda. Tenga una estancia agradable. Gracias. El grupo dijo al unísono mientras tomaban sus boletos. Caminaron hasta que encontraron un área razonablemente abierta. Ash los llevó a una esquina. Amelia los miró. Está bien. Ella empezó. ¿Quién irá a la otra habitación? Parece que es de primera clase, especialmente porque Jonathan obtuvo su boleto de ese investigador. Jonathan, ¿vas a quedarte en él? Después de todo, es tu boleto. Jonathan no dudó. Nah. No quiero estar solo. Bueno, ¿no podemos quedarnos todos en él? Ash preguntó. Si era una habitación de primera clase, entonces debería ser lo suficientemente grande para que todos ellos se quedaran. No. Amelia dijo con un movimiento de cabeza. Todas estas habitaciones están hechas para una persona. El folleto decía que los pasajeros tenían que solicitar específicamente habitaciones que pudieran albergar a más de una persona. Estaríamos apretados. Ash suspiró. ¿Lo quieres, Amelia? Estoy bien con estar en cuartos normales. Ella sacudió su cabeza. Prefiero no estar solo. Puedes tenerlo. Se encogió de hombros, aunque estaba un poco decepcionado de que lo separaran de sus amigos. Pero estaba dispuesto a tomar esto por el equipo. Tal vez conseguiría más comida. Eso definitivamente sería una ventaja. Suena bien. De todos modos, vayamos a revisar nuestras habitaciones y coloquemos nuestras cosas. ¿Quieren reunirse aquí en una hora? Tenemos casi 8 horas antes de la cena y escuché que hay un torneo de Pokémon en las cubiertas inferiores. Los demás sonrieron y asintieron con entusiasmo. Ash se despidió de los demás y fue a buscar su habitación. Un mapa del barco le mostró a dónde ir y se encontró ahí en un abrir y cerrar de ojos. Estaba casi en lo más alto del barco, solo a una escalera de distancia de la cubierta. Aunque todo el barco apestaba a riqueza y elegancia, la sección del barco en la que se encontraba Ash era el pináculo del lujo. Dudaba que alguna vez volvería a encontrarse en un lugar tan agradable y estaba decidido a disfrutarlo. Aún así, no pudo evitar sentirse un poco cohibido mientras caminaba por los pasillos. Pocas personas paseaban, pero las que tenían ropa que probablemente costaban tanto como todo lo que poseía. Ninguno parecía menospreciarlo, pero le dieron algunas miradas extrañas. No es que pudiera culparlos, se destacaba con su desgastado atuendo de viaje. Era un marcado contraste con el refinamiento y la riqueza que lo rodeaban. Las manchas del duro viaje eran muy diferentes de la perfección que lo rodeaba. Sin embargo, cuando encontró su habitación, se quedó asombrado. Era el lugar más agradable en el que había estado. La alfombra que cubría el suelo era gruesa y suave, mientras que había varias áreas para sus Pokémon. 3 camas grandes en las que cabría fácilmente un Nidoking estaban a la derecha, mientras que un gran acuario rodeaba la habitación. 4 enormes perchas se extendían desde los lados de la habitación. Muebles de madera caros estaban dispersos por toda la habitación, y una cama grande y de aspecto cómodo estaba en la parte de atrás. Si no fuera por el hecho de que tenía que reunirse con sus amigos en unos minutos, habría intentado dormir en él. Tal como estaban las cosas, dejó su pequeña bolsa de equipo en la habitación. Él no lo necesitaría. Todo lo que necesitaba eran sus Pokébolas. Una hora más tarde se encontró frente a un oponente en el gran estadio que se había construido debajo de la cubierta. El torneo ofreció premios sustanciales para las personas que llegaron al Top 4, por lo que atrajo a casi todos los entrenadores a bordo. El primer lugar recibió $10,000 y un Pokémon misterioso. Ash dudaba que fuera algo especial, pero sería bueno tener otro miembro para su equipo. El segundo lugar recibió $5,000 y 4 de los productos más nuevos de Silco, Ultra Base. Se decía que eran mucho más efectivos para atrapar Pokémon que las Pokébolas comunes y se valoraban mucho más que el premio en efectivo. El tercer lugar recibió $1,000 y una pelota Ultra. El cuarto lugar recibió $1,000. Sin embargo, a Ash realmente no le importaban las recompensas, solo quería ganar. Fue uno de los primeros partidos y se encontró frente a un adolescente flacucho con la cara pellizcada. El chico no le dijo nada, sino que soltó rápidamente un pequeño raticado. Ash se alegró de que el adolescente no intentara bromear con él y envió a Nidorino. Nidorino resopló cuando vio el raticate pero se preparó para cargar. Sus largas púas se extendieron, goteando un veneno claro y potente. Ash entró en acción en el momento en que el árbitro los dejó ir. Aguijón venenoso, dijo escuetamente. Nidorino abrió la boca y disparó múltiples dardos blancos a Raticate. Aunque el otro entrenador le gritó a su Pokémon que lo evitara, Raticate fue demasiado lento y fue golpeado por todas las púas. El veneno actuó rápidamente. No dejaría fuera de combate al Raticate por un tiempo, pero ya lo estaba ralentizando y agotando su energía. Raticate pronto cargó contra Nidorino con un colmillo brillante después de que su entrenador le ordenara usar hipercolmillo.
Patada de enfoque. As dijo perezosamente. Nidorino rugió mientras se tensaba por un momento. Fue mucho más rápido concentrando su energía que como Nidoran, y también fue más rápido produciendo sus otros ataques, y saltó alto en el aire. Raticate nunca tuvo una oportunidad. Nidorino golpeó con sus pies a la rata, dejándole inconsciente sin sufrir un solo rasguño. Cuando estuvo seguro de que Raticate estaba inconsciente, Nidorino corrió hacia Ash. Ash se rió y rascó detrás de las orejas de su amigo. Buen partido, llamó al adolescente. El adolescente acaba de recordar a Raticate y le gruñó. Ash se encogió de hombros y se dirigió al lado fuertemente protegido de la arena. Observó el torneo durante más de una hora antes de que lo convocaran nuevamente. Jonathan y Amelia habían ganado sus partidos. Ambos habían luchado contra entrenadores bastante débiles, al igual que él. Hubo una discrepancia notable entre los entrenadores en este torneo. Algunos parecían ser principiantes, mientras que otros eran bastante poderosos. Su siguiente partido fue contra un hombre fornido que parecía estar en la treintena. Ash le sonrió y lo saludó mientras tomaban sus posiciones en el estadio. El hombre sonrió y asintió antes de hablar. Tienes talento, chico, pero no me vas a ganar. El hombre proclamó. He estado entrenando Pokémon durante años. Vileplume. Ash observó el gran tipo de hierba cuidadosamente por un momento, analizándolo. Era grande para su especie y parecía estar bien entrenado. Vileplume lo miraba fijamente y estaba tenso. No le respondió nada al hombre, sino que soltó a Plume. Plume gritó su desafío a Vileplume cuando fue liberada e hinchó sus plumas para parecer más intimidante. Ash sonrió al escuchar los muchos comentarios de admiración que se hicieron sobre su amigo. Ir. Gritó el árbitro. Ash ni siquiera tuvo que decir nada. Plume se obligó a elevarse en el aire con sus poderosas alas y esquivó fácilmente la lluvia de veneno que Vileplume le había arrojado en el momento en que comenzó la batalla. Ráfaga. Él murmuró. Plume escuchó y agitó sus alas hacia Vileplume, enviando una poderosa ráfaga de aire al tipo de hierba. Vileplume fue demasiado lento para evitarlo y fue derribado. Levantarse. El otro entrenador gritó frenéticamente. Usa esporas paralizantes. Volar. Plume se sumergió rápidamente. Para cuando Vileplume comenzaba a levantarse, estaba sobre su oponente. Ash observó atentamente cómo las garras de Plume arañaban a Vileplume. El tipo hierba parecía extremadamente frágil frente a las afiladas garras de Plume. Polvo del sueño. Gritó el otro entrenador. Vileplume sacudió su cuerpo y liberó un polvo púrpura brillante de su flor. Flotó lentamente por el aire, aunque pasaría un tiempo antes de que llegara a Plume. Ash puso los ojos en blanco. El entrenador no parecía estar a la altura de los alardes que había hecho. Si bien Vileplume era ciertamente poderoso y experimentado, el propio entrenador estaba cometiendo errores de novato. No estaba tratando de armar ninguna estrategia y estaba gritando descaradamente sus movimientos. Ráfaga. Vuelve a soplar. Plume chilló y agitó sus alas. El poderoso viento producido arrastró la mayor parte del polvo venenoso. Si no hubiera estado tan concentrado, nunca habría funcionado. De regreso a Vileplume. No envenenó a Vileplume, pero el polvo irritó al tipo hierba. Vuela. Ataque de ráfagas y alas si se mantiene arriba. Vileplume no tuvo oportunidad de evitar el ataque de Plume. El pájaro se precipitó hacia el tipo de hierba, rastrillándolo con sus afiladas garras por segunda vez antes de volar de regreso y usar la ráfaga. Cuando Vileplume, que estaba indefenso contra el ataque, fue derribado, Plume voló hacia abajo y se estrelló contra Vileplume con un ala brillantemente brillante. Eso noqueó al desafortunado tipo hierba. Ash le sonrió a Plume mientras ella volaba emocionada hacia él, aterrizaba en su hombro y asentía con la cabeza al otro entrenador. Su oponente pareció molesto por un momento antes de asentir. Recordó a Plume antes de sentarse junto a sus amigos en las gradas. Lo felicitaron y le dieron una palmada en la espalda antes de volver a concentrarse en los luchadores. Las siguientes rondas fueron bien para él y Jonathan, pero no tanto para Amelia. Se enfrentó a un luchador bastante poderoso, tenía la experiencia suficiente para comandar fácilmente a un Machamp, y fue derrotado rápidamente. Amelia estaba molesta por su derrota, aunque no estaba muy amargada. Ahora estaban en el top 4. También se enfrentaba a un oponente bastante inesperado, Jonathan. Ambos se sorprendieron cuando sus nombres fueron llamados, pero ambos estaban ansiosos por enfrentarse al otro. Ninguno de ellos se había enfrentado antes, por lo que esta sería una gran oportunidad para probar la fuerza del otro. Los derechos de regodeo de quien quiera que ganara fueron solo un incentivo adicional. Aunque sabía que Jonathan era un entrenador mucho más fuerte que la mayoría de los entrenadores principiantes, Ash sabía que él era mejor. Jonathan tenía poder puro, había visto lo fuerte que era Charmeleon la semana anterior y Riorn tampoco se quedaba atrás, y era hábil, pero confiaba demasiado en ese poder y nunca implementó muchas estrategias.
combinado con el hecho de que tenía una tendencia a perder los estribos y había perdido el control de sus emociones varias veces durante las batallas anteriores, hizo que Ash se sintiera confiado. Ash asintió a Jonathan mientras enviaban a sus Pokémon. Ambos enviaron a sus titulares, como era de esperar. Además de que Nidorino es el miembro más poderoso de su equipo, Ash también sabía que los demás no estaban listos para enfrentarse a la fuerza pura de Charmeleon. Plume era rápido y resistente, pero no sería capaz de hacer frente a sus llamas o luchar contra él cuando el lagarto era incluso más rápido que ella. Torrent no podía luchar fuera del agua, aunque su tipo le permitiría vencer al tipo fuego en la mayoría de los casos. En cuanto a Rouse, bueno, todavía no seguiría las órdenes. Ciertamente entendió por qué. Charmeleon era inteligente y poderoso, y poseía la velocidad y la fuerza para contrarrestar a la mayoría de sus Pokémon. Riorn no era muy buena para las batallas competitivas, era poderosa, pero demasiado tonta para seguir órdenes y solo podía recordar 2 comandos a la vez. Nidorino pareció sorprendido cuando vio la identidad de su oponente, pero rápidamente se tensó y extendió sus púas. Charmeleon parecía tener el Pokémon equivalente a una sonrisa en su rostro y rápidamente agitó su cola, aumentando la temperatura a su alrededor. Ir. Aguijón venenoso. Ash dijo. Nidorino lanzó rápidamente la lluvia de púas de su boca, aunque Jonathan rápidamente la contrarrestó. Parecía muy relajado mientras luchaba contra Ash. Quémalo. Jonathan dijo con calma. Entonces maldita sea Nidorino. Esquiva. Sigue con confusión. Nidorino esquivó rápidamente la primera ráfaga de fuego que consumió el aguijón venenoso, aunque tuvo un poco más de dificultad con el enorme infierno que Charmeleon le lanzó. Ash tuvo que ocultar sus ojos de la llama brillante y se vio obligado a confiar en las habilidades de Nidorino. Ash aplaudió en silencio a su amigo cuando las llamas se disiparon. Nidorino estaba completamente ileso, había logrado escapar y esquivar la explosión, y actualmente miraba a Charmeleon con ojos brillantes. Charmeleon no pudo resistir el ataque psíquico. Intentó luchar contra la energía mental, principalmente debido a su propio orgullo y a los gritos frenéticos de Jonathan, pero fracasó. Los ojos de Nidorino brillaron aún más por un momento cuando forzó a Charmeleon más y más alto sobre el suelo. Golpéalo. Síguelo con un ataque de cuerno. Ash dijo con una sonrisa. Los ojos de Nidorino brillaron de nuevo cuando obligó a Charmeleon a caer al suelo tan fuerte como pudo con su escasa habilidad psíquica. Charmeleon quedó aturdido durante varios segundos, lo que le dio a Nidorino la oportunidad de cargar a través de la corta distancia que los separaba. Jonathan pareció darse cuenta de que podría no ganar si Nidorino se acercaba. Mátalo de nuevo. Usa la cola de fuego. Ash no estaba seguro de qué era la cola de fuego. Debía ser alguna técnica secreta que Jonathan había desarrollado en los días en que Ash no estaba con él, pero no le dio a Charmeleon la oportunidad de usarla. Mientras el lagarto se levantaba, Nidorino se estrelló contra él con una fuerza increíble. Levantarse. Jonathan gritó. Usa la ira del dragón o la cola de fuego. Usa la picadura de veneno. Ordenó Ash. Siga con un ataque de cuerno. Charmeleon se recuperó más rápido esta vez, aunque no lo suficientemente rápido como para evitar los dardos venenosos que Nidorino apuntó con perfecta precisión resultante de innumerables batallas con otros entrenadores y horas de entrenamiento en el bosque. Pero fue lo suficientemente rápido como para detener la segunda carga de Nidorino. Charmeleon gruñó y se dio la vuelta cuando Nidorino cargó contra él, golpeando al tipo veneno en el costado con su cola increíblemente poderosa. Ash no estaba demasiado preocupado por la ventaja temporal de Charmeleon, y así estaba volviendo lento y estaría exhausto y débil en un minuto más o menos. Golpe. Ordenó Ash. Las orejas de Nidorino temblaron cuando se movió para atacar a Charmeleon nuevamente, aunque el lagarto aún era demasiado rápido y cortó el costado de Nidorino. Charmeleon parecía estar enfadándose, y su ráfaga de adrenalina le permitía contrarrestar el veneno durante un breve periodo. Solo funcionó a favor de Ash. El ritmo cardíaco acelerado bombearía el veneno a través de las venas de Charmeleon aún más rápido que antes. Pronto, el lagarto sería lo suficientemente lento y débil como para que Nidorino lo enfrentara de manera segura en un combate cuerpo a cuerpo. Charmeleon, llamó Jonathan con una sonrisa. Mátalo. Charmeleon echó la cabeza hacia atrás, pero Ash ya se movió para evitar que el lagarto envolviera a Nidorino en llamas. Ataque de cuernos. Nidorino cargó con valentía directamente hacia Charmeleon y lo golpeó un momento antes de que quedara atrapado en la ráfaga de fuego de Charmeleon. Charmeleon cayó de espaldas, pero Ash le ordenó a Nidorino que retrocediera. En menos de 30 segundos, Charmeleon estaría demasiado envenenado para defenderse. Desafortunadamente, Ash se había olvidado de la habilidad de Charmeleon, Blufe. Jonathan no lo había hecho. Sonrió cuando Charmeleon se obligó a sí mismo a levantarse, sus ojos brillando con un vivo rojo sangriento.
Charmeleon estaba envuelto en llamas y no parecía afectado por el veneno de Nidorino ni por los ataques anteriores. Charmeleon. Jonathan sonrió. Mátalo. Charmeleon no decepcionó. Lanzó una gigantesca explosión de llamas blancas de su boca. Nidorino estaba completamente envuelto en él, lo que provocó que Ash se sintiera tentado a cancelar la batalla. El derecho a fanfarronear no valía la pena que Nidorino resultara gravemente herido. Pero Nidorino lo sorprendió una vez más. Usando su nueva resistencia y resiliencia, el tipo veneno corrió a través de la llama caliente y se estrelló contra Charmeleon, derribando al tipo fuego. Ash aprovechó la oportunidad. Ataque de cuernos. Él gritó. Las orejas de Nidorino se movieron, mostrando que escuchó la orden incluso por encima del estruendo de la multitud rugiente. Nidorino rápidamente realizó el ataque al lagarto derribado. Ash pudo ver que Charmeleon había quedado inconsciente por el golpe. Su cuerpo solo había sido revitalizado temporalmente por su habilidad, no realmente curado. Jonathan se quedó estupefacto cuando devolvió a Charmeleon. Ash solo le sonrió y saludó antes de llamar a Nidorino. Su amigo estaba magullado y levemente quemado, dejando todo el cuerpo sensible de Nidorino. Ash no estaba preocupado por el daño. Incluso sin ninguna ayuda médica, las lesiones desaparecerían en un día más o menos. Los Pokémon eran mucho más duros y se curaban mucho más rápido que cualquier humano. Nidorino era incluso más resistente que la mayoría. Buen trabajo, amigo. Ash susurró mientras acariciaba con cautela la cabeza de su amigo. Nidorino no estaría seriamente lastimado por la lesión, pero definitivamente estaría dolorido por unos días. Me aseguraré de traerte algo de comida esta noche. Nidorino gruñó suavemente antes de que Ash lo llamara. Ash miró a Jonathan mientras el otro chico regresaba a su lugar en las gradas. Lo siguió unos momentos después. No volvió a sus asientos, sino que optó por una vista más cercana. Ash estaría en la batalla final en solo unos minutos y no quería maniobrar entre las masas de personas en las gradas. Su siguiente oponente fue el entrenador que había vencido a Amelia. Ash no esperaba ganar esta batalla. Cualquiera que lograra mantener un Machamp firmemente bajo control, o cualquiera que lograra entrenar uno, en realidad, tenía que ser increíblemente poderoso y experimentado. Y este no era un Machamp que había evolucionado rápidamente de un Machoke. Fue masivo. El Machamp era incluso más alto que la mayoría de sus parientes y parecía aún más voluminoso. No había forma de que fuera un Machamp más débil y evolucionado más rápidamente. Y no tenía nada con lo que luchar. Incluso si alguno de sus Pokémon además de Drowzee fuera efectivo contra él, simplemente no eran lo suficientemente poderosos para enfrentarse a un Machamp. El Machamp era mucho más rápido que Plume y demasiado fuerte para arriesgarse a enviarlo contra él. Torrente estaba fuera de cuestión, era demasiado delicado y, para empezar, no había agua alrededor. Nidorino estaba demasiado golpeado como para siquiera considerar usarlo. Eso dejó a Drowzee. Se consignó a sí mismo a la derrota cuando envió al psíquico rebelde. Drowzee parecía aburrida mientras miraba al Machamp, solo mirándolo una vez. Ash quería cerrar los ojos y darse la vuelta. Esto iba a ser rápido. Ir. Gritó el árbitro. Su oponente, un hombre enorme que parecía haber entrenado con su Machamp, a juzgar por la absurda cantidad de músculos que poseía, miró a Ash con algo parecido a la lástima. Lo siento, compañero. Dijo con un acento perezoso. Este va a ser rápido. Machamp, golpe dinámico. Drowzee se sentó cuando escuchó la orden. Ash solo gimió derrotado cuando el Machamp entró en acción. Una bola de luz se formó alrededor de cada uno de los puños de Machamp antes de atacar al Drowzee sentado. No fue particularmente rápido mientras corría hacia el psíquico, pero Ash sabía que podía lanzar golpes más rápido de lo que podía ver. Hipnosis. Él dijo. Drowzee lo miró una vez antes de regresar con calma su mirada a Machamp. No iba a escucharlo, ni siquiera para mantenerse a salvo. Y luego Machamp estaba sobre Drowzee. Ash solo pudo rastrear sus puños para el primer golpe antes de que Drowzee quedara inconsciente. Aunque su ataque no tuvo efectividad de tipo en Drowzee, los golpes que envió fueron tan poderosos que Drowzee no pudo resistirlos. Ash suspiró y devolvió a Drowzee. No estaba decepcionado por perder la batalla. Era de esperarse cuando iba arriba un oponente tan superior. Lo que lo decepcionó fue que Drowzee se negó a escucharlo. Ella realmente debe odiarlo. Le devolvió la cabeza al otro entrenador. Su oponente realmente no parecía feliz de haber ganado tan fácilmente, parecía el tipo de persona que quería desafíos. El entrenador miró al árbitro, que estaba declarando al oponente de Ash como el campeón del torneo. Ash pensó que el árbitro lo llamaba Brian. Llamó a Ash, el entrenador que Brian había derrotado, y a Jonathan. Cuando todos hubieron caminado hacia el centro de la arena, el árbitro comenzó a anunciar el lugar que habían logrado y cuál sería su premio. Brian consiguió el dinero y el Pokémon. Lo soltó frente a todo el estadio, para que Ash pudiera ver lo que era.
Ash tuvo que admitir que se sorprendió cuando una poderosa guadaña salió de la bola. Había estado esperando algún Pokémon débil pero raro, no uno que fuera una pieza valiosa de ningún equipo. Ash recibió la gran colección de billetes y un estuche que contenía sus nuevas bolas Ultra. El árbitro le advirtió en voz baja que los llevara a su habitación lo más rápido posible. Había mucha gente dispuesta a robar artículos tan raros. El contendiente del tercer lugar recibió el dinero y su Ultra Ball antes de recibir la misma advertencia que Ash. Notó que al árbitro no parecía importarle nadie más que los dos primeros, al menos a juzgar por las miradas desdeñosas que el árbitro le estaba dando al ganador del tercer lugar y a Jonathan. Jonathan recibió su dinero. Después de eso, el árbitro, quien aparentemente estuvo a cargo de todo el torneo, felicitó nuevamente a los ganadores y agradeció a todos por participar. Y después de eso, por supuesto, vino la loca carrera de todos por salir. Todavía tenían 2 horas antes de que necesitaran estar en el banquete, pero la mayoría de la multitud y los entrenadores parecían pensar que cada segundo contaba. Ash y Jonathan simplemente se encogieron de hombros y se quedaron en el estadio. No había forma de que pudieran atravesar la multitud. Además, ambos odiaban las líneas. Sería mejor esperar aquí por un tiempo que ser pisoteado por la loca carrera por salir. Entonces Ash se dio cuenta de algo. «¡Hey!», dijo en voz alta. Jonathan lo miró, mostrando que lo había escuchado por encima del fuerte rugido de la multitud hablando. «¿Cómo vas a encontrar a Amelia de nuevo?». Los ojos de Jonathan se agrandaron. «Oh, maldición. Me olvidé de ella». Ash sonrió ante el miedo de Jonathan. El otro chico iba a recibir una mordida verbal cuando regresara a la habitación. Probablemente a Amelia no le gustaba quedarse entre la multitud. Ash miró las ultrabolas con asombro. Realmente no había pensado en cómo se compararían con una Pokébola ordinaria. Compartían sus formas, pero el diseño y el color de la ultrabola eran simplemente más impresionantes, supuso. Algo en el diseño emanaba un aire de profesionalismo y elegancia. Por supuesto, eso podría ser solo una ilusión creada por su mente debido al hecho de que estaba sosteniendo algo que era más valioso que lo que poseía la mayoría de la gente. Fue sacado de sus pensamientos por Nidorino. Su amigo estaba descansando en una de las camas. Una poción comprada en el Pokémart había curado la mayor parte del daño, aunque Nidorino todavía estaba exhausto, y miraba hacia la puerta con las orejas erguidas. Ash rápidamente volvió a colocar la ultrabola en su estuche y colocó el estuche debajo de su cama. Nidorino no parecía particularmente preocupado, pero era mejor estar seguro. Momentos después escuchó golpes en su puerta. Nidorino todavía no parecía preocupado, pero Ash los miró a él y a Plume. Ambos se pusieron más alertas y parecían listos para atacar si pasara algo. Miró por el ojo y se relajó. Como había esperado, solo eran sus amigos. Ash los dejó pasar. Los saludaron antes de continuar con la discusión que había interrumpido. «Mira, te digo que no es mi culpa». Jonathan gruñó. Ash notó que tenía ropa sorprendentemente bonita. No eran formales, pero eran mucho más agradables que la ropa de viaje que usaba Ash. No es como si pudiera haber corrido entre la multitud solo para encontrarte. «Yo sé eso», dijo Amelia. «Pero sigue siendo molesto. Me tomó años encontrar el camino de regreso a la habitación. Llevaba ropa más bonita también, aunque estaba en mejores condiciones que la de Jonathan». «¿De dónde sacaste esa ropa?», preguntó. Jonathan suspiró cuando fue interrumpido. «Mi hermana nos los envió a través de la PC». Amelia respondió antes de mirar alrededor de la habitación. «Wow, esto es realmente agradable. Desearía haberlo elegido». Jonathan asintió con la cabeza. «¿Estás seguro de que quieres venir a cenar con nosotros? Si mantuviera esta habitación, simplemente dormiría hasta que llegáramos a Vermilion. Esa cama se ve genial». Cenizas sonrió. «Podré disfrutarlo más tarde. Ahora mismo, sin embargo, me muero de hambre». «¿Cuánto tiempo tenemos?». Jonathan consultó su reloj. «Tenemos 15 minutos. Probablemente deberíamos irnos. No quiero llegar tarde». Se encogió de hombros. Aunque le hubiera gustado que su madre le enviara ropa mejor, supuso que en realidad no importaba. Ash era entrenador. ¿Qué importaba si realmente se parecía a uno? Ash rápidamente devolvió sus Pokémon y colocó sus bolas en su cinturón. Se acercó a su cama y sacó el estuche que contenía sus ultrabolas. Aunque estaba seguro de que la habitación era segura, solo quería tener cuidado. «Estoy listo», anunció mientras tomaba el estuche y lo capturaba con una de sus Pokébolas de repuesto. La Pokébola podría reutilizarse más tarde si la necesitara. Además, esos ultrabalones eran mucho más importantes. Jonathan asintió. «Vámonos, entonces. Me muero de hambre». Ash definitivamente podría simpatizar con eso. Se mantuvo admirablemente mientras corrían hacia la sala de banquetes, esperando felizmente la oportunidad de atiborrarse de todo lo que veía.
El banquete resultó ser una de las mejores cosas en la vida de Ash. Resultó que tenían una cantidad de comida prácticamente ilimitada para comer, algo que aprovechó al máximo. Además, resultó que no era el único que vestía ropa de viaje sucia. Muchos de los otros entrenadores estaban vestidos de manera similar a él. Él y Jonathan fueron honrados junto con los demás ganadores del torneo. Aunque ninguno de ellos fue mencionado directamente en el breve discurso del capitán, Ash no pensó que serían mencionados en absoluto. Después de todo, el torneo era solo una forma de mantener a todos ocupados. No era realmente competitivo o importante. Sin embargo, después de unas 2 horas, la mayoría de la gente empezó a marcharse. Estaban cansados y llenos y no tenían ganas de mezclarse más. Su grupo se quedó en el salón de banquetes y continuó mirando alrededor con entusiasmo y hablando con otros entrenadores. Todos se separaron al cabo de un rato, aunque a las 10 se reencontraron en la entrada. Para entonces Ash estaba exhausto y quería volver a su habitación. Había tenido un día emocionante y no quería nada más que ir a dormir. Pero primero quería darles las buenas noches a sus amigos. Ambos estaban todavía llenos de energía y rebotaban por todos lados. «Hola, Ash». Jonathan llamó cuando lo vio por primera vez. Ash sonrió y le devolvió el saludo. Amelia venía de su otro lado. Ambos llegaron a él más o menos al mismo tiempo. «¿Qué pasa?», preguntó. Jonathan parecía bastante complacido. El niño bajito tenía una amplia sonrisa en el rostro y tenía algo en el bolsillo. Jonathan sonrió más ampliamente. «Acabo de comprarle un Pokémon a este tipo. Solo costaba $500. ¿En realidad?», Amelia preguntó con gran interés. «¿Qué es?». «Un Magikarp», Jonathan dijo con orgullo. Ash lo miró fijamente. Amelia terminó siendo la que rompió el silencio. «¿Un Magikarp?», ella farfulló, agitando salvajemente las manos en el aire. «¿Compraste un Magikarp? ¿Por qué desperdiciaste el dinero?». Jonathan pareció ofendido. «Oye, cállate. Va a evolucionar a un Gyarados pronto, y luego veremos de quién habla». «Seguiré siendo yo», Amelia dijo secamente. «Ese estúpido pez no va a evolucionar. Magikarp tarda una eternidad en entrenar y no tienes paciencia para eso». El chico gruñó molesto pero no respondió al golpe de Amelia. Ash aprovechó el momento y para interrumpir su pequeña discusión, aunque tenía que admitir que tampoco entendía la decisión. «Hola, chicos, me voy a la cama», dijo con un bostezo. «Estoy cansado». Ambos lo miraron extrañados, olvidando su discusión. «¿En realidad?», Jonathan preguntó con desconcierto. «Son solo las 10. Y vamos a ir a explorar el resto de la nave. ¿Estás seguro de que no quieres venir?». Ash negó con la cabeza. «Estoy bien. Solo muy cansado. Sigan sin mí, ya me siento como un hombre muerto caminando». Amelia se encogió de hombros. «Está bien. Supongo que te veremos en la mañana, entonces». Él asintió con cansancio y comenzó a alejarse. Antes de irse, escuchó a Jonathan hacerle una pregunta a Amelia en voz baja. «¿Estás seguro de que ese espeluznante Drowzee suyo no le está jodiendo la cabeza? Nunca está tan cansado». Ash frunció el ceño e ignoró la réplica de Amelia. Se frotó las sienes con la cabeza. No le pasaba nada, solo estaba cansado. No supo cuánto tiempo estuvo dormido en su cama. Todo lo que sabía era que estaba teniendo sueños muy agradables, consistentes en vencer a Gary, convertirse en campeón y luego convertirse en el maestro Pokémon más poderoso del mundo. Su mundo de fantasía se hizo añicos por un fuerte golpe en la puerta. Abrió los ojos perezosamente y parpadeó un par de veces para despegarlos. Ash bostezó y se puso de pie, ignorando el impulso de volver a meterse en su cama e ignorar todas las influencias externas. Ash pensó que era solo un miembro de la tripulación que venía a decirle que era de mañana o que iban a atracar pronto. Los golpes sonaron demasiado pesados y poderosos para pertenecer a cualquiera de sus amigos. Se puso de puntillas para mirar en el vaso pequeño. Realmente no podía ver quién era, aunque podía ver que vestían un uniforme negro. Dado que la mayoría de los miembros de la tripulación vestían uniformes de color oscuro, solo había visto a los marineros reales vestidos de blanco. Abrió torpemente la puerta. Además, realmente solo quería volver a dormir. El entrenador volvió a bostezar y miró a su visitante. Estaba a punto de saludarlos cuando las palabras murieron en su boca. Observó al gruñido del equipo Rocket confundido y aterrorizado por un momento antes de intentar correr hacia sus pokebolas. Ash apenas logró entrar en la habitación cuando el soldado lo agarró por el cuello y golpeó su cara contra la pared. El entrenador gruñó de dolor cuando una pequeña punzada de dolor atravesó su nariz, aunque no creía que estuviera rota. Ash podía sentir un líquido caliente saliendo de su nariz hacia su rostro. Gimió de dolor y trató de ponerse de pie, pero su visión estaba nublada por las lágrimas. Sus músculos estaban débiles y temblorosos por el golpe aturdidor y se desplomó de nuevo en el suelo. El entrenador tuvo que luchar para no caer inconsciente.
Su visión se estaba volviendo negra en los bordes, pero podía ver al soldado arrodillado frente a él para sacar las pokebolas de su cinturón. Ash trató de luchar, pero su cuerpo dejó de obedecer a su mente. Estaba indefenso cuando el gruñido comenzó a alcanzar cuidadosamente las pokebolas. De repente, el gruñido giró la cabeza cuando un temible rugido estalló desde un lado. Ash vio que el gruñido trató de tomar una de sus propias pokebolas, pero fue derribado al suelo por un enfurecido y protector Nidorino. Podía ver a Plumber chirriando en el fondo y a Torrent retorciéndose salvajemente en el acuario en un intento de escapar. Su visión se oscureció, pero vio a Nidorino, temible y más enojado de lo que Ash lo había visto antes. Su cuerno y púas estaban goteando el veneno claro y poderoso en cantidades peligrosas, atacando al gruñido. Ash trató de llamar a Nidorino, pero su visión se atenuó cuando el golpe finalmente le pasó factura. Ash estaba confundido cuando finalmente se despertó. No podía recordar qué sucedió para que se sintiera tan mal, aunque podía recordar imágenes borrosas y recuerdos de terror. El entrenador se sintió débil mientras se empujaba hacia arriba. Una lengua grande y áspera le lamía la cara y quería alejarse de ella. La saliva hormigueaba y quemaba un poco. Abrió los ojos y se dio cuenta de que Nidorino lo estaba lamiendo. Ash sonrió lo mejor que pudo y temblorosamente palmeó a su amigo. Entonces se dio cuenta de que estaba apoyado contra una pared y que estaba muy dolorido y muy cansado. Además, un líquido caliente le cubría la boca. El entrenador también se dio cuenta de que sus Pokémon estaban acurrucados a su alrededor. Incluso Drowzee estaba de pie sobre él, mirándolo a los ojos. Ash le sonrió y se puso de pie sobre sus miembros temblorosos. Revisó con curiosidad sus Pokébolas y se dio cuenta de que todavía estaban todas ahí. Torrent estaba acurrucado lo más cerca posible del cristal de su acuario. Ash frunció el ceño y golpeó la Pokébola de Torrent. No estaba seguro de lo que estaba pasando, pero notó que el barco temblaba un poco. Miró alrededor de la habitación para ver si algo extraño estaba pasando cuando notó un cuerpo en el suelo. Se tropezó, era consciente de que Nidorino lo seguía de cerca para sostenerlo, hasta el cuerpo y se arrodilló para ver si quienquiera que fuera necesitaba ayuda. No parecían estar respirando, y estaban boca abajo. Ash no podía decir si estaban heridos o no, si eran miembros de la tripulación. Aunque la figura parecía extrañamente familiar de alguna manera, Ash no podía recordar dónde lo había visto. El entrenador casi se cae cuando se arrodilló, pero Nidorino cuidadosamente evitó que cayera. Ash asintió agradeciendo a su Pokémon inicial y sintió el cuello pálido y expuesto del hombre inconsciente. Hacía un frío extraño, y entonces Ash se dio cuenta. Ese hombre estaba muerto. Los ojos de Ash se abrieron con horror y trató de alejarse del frío y flácido cadáver. Tropezó de nuevo, pero Nidorino lo sostuvo cuidadosamente con su largo y ancho cuerpo. Ash respiró rápida y ruidosamente mientras miraba el cadáver. Entonces notó signos de una pelea. Había sangre en la alfombra alrededor de donde despertó. Se limpió la boca y vio con horror que su manga estaba manchada de rojo, lo que explicaba el ligero sabor metálico en sus labios. La puerta parecía haber sido forzada y más sangre manchó la alfombra gruesa y exuberante alrededor del cadáver. ¿Qué pasó, amigos?, preguntó con voz tensa y aterrorizada. Ash miró a Nidorino y vio que su cara rosada tenía rastros de sangre y que su cuerno estaba manchado de rojo, aunque el veneno claro comenzaba a disolverlo. ¿Qué hiciste? Ash trató de gritar, aunque terminó siendo una oración incómoda y ahogada. Nidorino no parecía avergonzado en absoluto y caminó lentamente hacia el cadáver, metiendo su cuerno debajo del cuerpo y volteándolo. Fue entonces cuando Ash vio la máscara y la R escarlata en la camisa del soldado. Equipo Rocket. Tragó saliva y se sentó, acunando su cabeza dolorida en sus manos. Ash estaba al borde de las lágrimas. Acababa de ser atacado y Nidorino había matado a alguien en su defensa. ¿Eso significaba que era su culpa que el hombre muriera? ¿Nidorino sería derrotado por la liga? Eso sería lo peor del mundo. Nidorino era uno de sus mejores amigos. Sin embargo, Ash realmente no podía culpar a Nidorino. Incluso si estaba horrorizado por las acciones de su amigo, Nidorino solo actuó de acuerdo con sus instintos e impulsos protectores. Pensó que estaba haciendo lo mejor. Aún así, sintió la clara necesidad de vomitar. Nidorino se acercó y lo apoyó mientras se desesperaba, arrojando el banquete sobre la hermosa alfombra. Ash estaba avergonzado de sí mismo y sintió ganas de llorar cuando su sangre se mezcló con el vómito. Se incorporó de nuevo y lentamente se alejó del olor, dirigiéndose hacia la puerta abierta. Ash fue detenido por un gruñido de Nidorino. El chico pálido se volvió hacia su amigo con los ojos enrojecidos y trató de ver qué quería Nidorino. El Pokémon estaba clavando una Pokébola en la cintura del gruñido. Ash miró con horror por un momento, dándose cuenta de lo que Nidorino quería que hiciera. Tragó saliva y caminó lentamente hacia el cuerpo y se arrodilló cuando estuvo cerca. Ash tomó la Pokébola con manos temblorosas, asegurándose de no tocar el cuerpo. Cuando terminó,
Se alejó del cuerpo lo más rápido que pudo y lo miró fijamente por un momento. Nidorino se frotó insistentemente contra él y despertó a Ash de su estupor. Cuidadosamente colocó la Pokébola en su cinturón. Ash estaba seguro de que era ilegal, pero quería que el Pokémon dentro estuviera a salvo. La liga probablemente lo tomaría pronto de todos modos. Ash se tomó otro momento para recordar a Plume. Simplemente se emocionaría y no había mucho que pudiera hacer en este momento. Respiró hondo y entrecortadamente mientras miraba el cuerpo. Necesitaba llamar a la tripulación. Ellos sabrían qué hacer. Mientras se tambaleaba hacia el teléfono, teniendo cuidado de mantenerse alejado de la sangre, el cadáver y el vómito, las pequeñas sacudidas del barco aumentaron repentinamente en muchas magnitudes y lo hicieron caer. Ash gruñó de dolor cuando su cuerpo se estrelló contra una de las paredes, aunque lentamente se levantó. «Atención, mis queridos amigos», dijo una voz culta y extrañamente familiar por el intercomunicador que había en cada habitación. «Aquí Rocket Executive Piece. A aquellos que actualmente se resisten a que adquiramos sus Pokémon y objetos de valor, desistan o serán asesinados. A mis hombres y al resto, les sugiero que se den prisa. Esta nave será destruida en 5 minutos». Tic-tac. Los recuerdos de Piece inundaron la mente de Ash, su crueldad refinada y sus modales engañosamente elegantes al frente de todo, y el entrenador se dio cuenta de que el ejecutivo no estaba bromeando. Esta nave explotaría en 5 minutos. Tenía que salir de aquí. Estaba seguro de que sus amigos estarían bien. Eran lo suficientemente fuertes como para escapar del Team Rocket. Nidorino se atragantó. Las orejas de su amigo se crisparon y miró al entrenador. «Ayúdame a salir de aquí. Este lugar está a punto de estallar». Nidorino asintió y se mantuvo un poco por delante de Ash, listo para luchar contra cualquier amenaza. Ash recordó a Drowzee. Ella no sería de mucha ayuda, especialmente porque no lo escucharía. Ash se obligó lentamente a salir de la habitación y entrar al pasillo. Su visión arremolinada y un extraño zumbido en sus oídos redujeron enormemente su progreso, y casi fue atropellado por un enjambre de personas aterrorizadas cuando salió de su habitación. Nidorino saltó hacia atrás y suavemente empujó a Ash de regreso a la habitación. «Gracias», murmuró a través de una garganta seca. Nidorino gruñó cuando vio un gruñido Rocket y 2 tipos venenosos menores persiguiendo a la multitud, pero no intervino. Cuando pasaron, Nidorino caminó lentamente hacia afuera y buscó amenazas. Ash se tambaleó lentamente detrás de su amigo, tomándose unos momentos para estabilizarse cuando se puso borracho. Estaba empezando a sentirse aterrorizado, el tiempo se estaba acabando y todavía no tenía idea de cómo escaparía. Tal vez habría botes salvavidas, pero probablemente ya se estaban viendo con todos los pasajeros que pudieran conseguir. Se enfureció en silencio con el equipo Rocket por darles a todos tan poco tiempo para escapar. Ash estaba seguro de que era intencional. Piece probablemente quería matar a tantas personas como pudiera. Aún así, no estaba seguro de cómo destruirían el St. Anne. Probablemente un hiperrayo de algún tipo. Muy pronto, el dúo se encontró subiendo lentamente las escaleras que los llevarían a la terraza. Ash se alegró en silencio de haber elegido la suite. Si no lo hubiera hecho, no habría manera de que escapara. Jonathan y Amelia probablemente ya habían salido. Charmeleon podría abrir fácilmente un agujero a través de las paredes de acero y darles una salida. Sin embargo, no estaba seguro de cómo podían alejarse nadando. Había tormenta y no tenían un bote salvavidas. Encontrarían la manera, se aseguró a sí mismo. Eran lo suficientemente fuertes. Cuando finalmente salieron de las escaleras, Nidorino empujó la puerta para abrirla, arrancándola de sus bisagras. Ash se dio cuenta de que estaba lloviendo mucho más de lo que había temido. Estaba casi completamente oscuro, la oscuridad solo ahuyentada por las luces eléctricas y breves relámpagos. Realmente no quería ir al océano durante un clima tan terrible, pero no tenía otra opción. De repente, su atención fue atraída por un gran Pokémon murciélago que se abalanzaba sobre él, iluminado brevemente por un rayo. Ash trató de llamar a Nidorino, pero su voz se ahogó en la furiosa tormenta. La visión de Ash se volvió borrosa nuevamente. La lluvia y los fuertes truenos no ayudaban con su dolor de cabeza, pero sintió que una Pokébola se abría y liberaba un Pokémon. Logró distinguir una forma baja y rechoncha antes de que el relámpago volviera a brillar. Drowzee lo estaba protegiendo. El asombro y la alegría corrieron a través de él en igual medida cuando vio a Drowzee levantar su mano con garras hacia el Pokémon, un Golbat. Podía ver ahora, y mirarlo con ojos poderosamente brillantes que iluminaban el área a su alrededor. El Golbat mostró sus colmillos a Drowzee cuando un resplandor azul inundó su gran forma. El psíquico tomó el control del Golbat y lo estrelló contra el suelo, inmovilizándolo. Nidorino se dio cuenta de que algo estaba pasando en ese momento y cargó contra el Golbat, golpeándolo con su cuerno y dejándolo inconsciente.
Ash miró a Drowzee con asombro por un segundo antes de regresar a su Pokébola. Nidorino le rugió, recordándole a Ash que todavía estaban en peligro. Su progreso seguía siendo minuciosamente lento y Ash estaba empezando a considerar devolver a Nidorino. Los Pokémon no podían morir en sus Pokébolas, esencialmente estaban congelados en el tiempo incluso si la Pokébola se rompía, simplemente los liberaría. Nidorino era un nadador lo suficientemente fuerte como para llegar a tierra si tenía que hacerlo, y si no, sería recuperado del naufragio. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, vio casi una docena de grandes helicópteros con un aire carmesí despegar hacia el cielo. Ash apretó el puño con ira cuando los Rockets escaparon, dejándolo a él y a quién sabe cuántos más morir en este accidente. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero no las dejó correr libremente. De repente, un inmenso poder se dio a conocer. Era imposible de describir, hizo que su piel empapada hormigueara y arrojara una luz azul brillante y helada en todo el área. Todo por millas estaba iluminado por la luz espeluznante. Ash podía ver varios botes salvavidas abriéndose paso a través de las olas y un gran Pokémon con forma de serpiente que se abría paso a través de las olas. Un Gyarados. Luego se sintió atraído por la fuente de la luz, un orbe azul imposiblemente brillante que colgaba en el aire. Una figura humanoide flotaba en medio de ella, aunque Ash no podía distinguir los detalles. Sabía que era la fuente del gran poder. Y pronto mostró su poder. Antes había sido pasivo, solo hormigueaba, iluminaba y hacía que las olas debajo de la figura saltaran increíblemente alto, pero ahora estaba activo. Ash gritó cuando el hormigueo se convirtió en un único momento de intenso e invisible ardor mientras la luz se hacía más y más brillante hasta que parecía un sol azul en miniatura. Recordó a Nidorino en el momento en que no estaba aturdido por el dolor. Su amigo no moriría así. Un pequeño y brillante haz de energía se separó de la bola principal y se dirigió hacia la nave. Golpeó la parte inferior primero y rápidamente trazó hacia arriba, destruyendo y cortando una línea limpia y precisa a través de todo lo que tocaba. La figura miró su obra por un momento antes de desaparecer, dejando nada más que un rastro brillante de energía azul helada y cientos de hombres muertos. Ash lo miró con odio por un momento antes de que lo arrojaran al suelo. Con un gran gemido, el barco comenzó a dividirse. Lentamente comenzó a sumergirse en el océano embravecido. Las luces brillantes de sus camarotes y cubiertas se extinguieron cuando el St. Anne murió. Ash finalmente comenzó a llorar mientras comenzaba a deslizarse por la cubierta. Cerró los ojos cuando un brillante destello de luz estalló en la oscuridad. Por un momento pensó que estaba muerto, pero seguía cayendo, empapado y helado. Luego, un par de garras lo levantaron por el cuello de la chaqueta. Los ojos de Ash miraron hacia arriba en estado de shock y vio a Plume luchando por alejarlo del barco que se hundía, aunque incluso el pájaro grande estaba luchando por hacerlo. Estuvo tentado de recordarla, pero sabía que volvería a aparecer. Plume lo llevó por una distancia hasta que estuvo fuera del barco y luego comenzó a perder altura lentamente a través de una mezcla de agotamiento y estrategia. Ash sintió que el cuello de su abrigo comenzaba a desgarrarse por la fuerza que se ejercía sobre él, pero para entonces solo estaba a unos pocos pies por encima de las olas. Finalmente, su chaqueta no pudo soportar el estrés y se rompió. Plume chilló de terror cuando fue tragado por las olas, pero rápidamente la recordó. Incluso cuando fue empujado hacia abajo, Ash sabía que ella no sobreviviría en esta tormenta por mucho tiempo. Estaba demasiado exhausto para luchar contra las poderosas olas, y apenas podía evitar expulsar el aire que había tragado y respirar agua mortal. Ash cerró los ojos contra el escozor de la sala e hizo una mueca cuando las olas pasaron alrededor de su cuerpo. Cuando sus pulmones comenzaron a arder horriblemente, sintió una Pokébola temblando. Torrent lo miró desde unos metros de distancia y con determinación nadó hacia él, obviamente queriendo que Ash lo agarrara. Ash no lo hizo, era demasiado pesado para que Torrent lo moviera. Pero cuando Torrent comenzó a retorcerse de molestia, el exhausto y sofocante entrenador retuvo lo suficiente de su inteligencia para agarrar el pequeño cuerpo del tipo agua. Torrent sorprendentemente logró sacarlo a la superficie, aunque lentamente y con mucha dificultad. Los ojos de Ash se abrieron de golpe cuando pudo sentir el aire frío en su rostro y, agradecido, aspiró tanto aire como pudo, respirando rápida y profundamente. El ardor en sus pulmones disminuyó y pudo sentir algo además de su loco deseo de aire. Gracias, Thor, comenzó a murmurar. De repente, otra ola se estrelló contra él. Ash gorgoteó cuando fue arrastrado bajo las olas, y Torrent trató de llegar a él de nuevo. El entrenador pudo ver que Torrent estaba siendo arrojado por las olas peor que él. Después de todo, los caballos no estaban destinados a nadar en medio de una tormenta masiva. Torrent debe estar conectado de forma segura a una roca. Vio una luz brillante iluminar el agua por un solo momento, pero no pudo ver qué era. Su visión se estaba volviendo borrosa y no podía concentrarse en nada. Los pulmones de Ash ardían y ya ni siquiera podía moverse.
A medida que su visión se oscureció, no pudo encontrar en él para seguir luchando por el aire. Lentamente comenzó a relajarse, renunciando a la lucha frenética y dolorosa. Su visión finalmente se volvió negra y perdió toda conciencia. Pero antes de hacerlo, sintió una gran fuerza puntiaguda empujándolo hacia arriba. Ash apenas lo registró antes de perder el conocimiento. Esta historia continuará. Bueno, como vieron, las cosas empiezan a poner un poco serias, así que a partir de este capítulo tengan en mente que puede haber temas muy fuertes. De todos modos, una vez aclarado eso, yo me despido y hasta la próxima.